naturales y sobrenaturales para tu gloria, para mi santificación, para un ministerio muy eficaz. Hazme instrumento apto en tus manos, nada quiero negar. ¿Verdad? Entonces, él es muy humilde en este sentido y sigue diciendo: Madre mía, hoy más que nunca, enséñame a renacer. Es muy devoto de la Virgen, Romero. Es muy devoto de la Virgen. Ya en el año 70, él caracteriza bastante bien sus rasgos espirituales. Dice él, lo que dice su iglesia: debo aprender de él la humildad, la pobreza, la sencillez, la naturalidad. Estas palabras son de sus escritos íntimos. O sea que él trata en su ministerio de reflejar eso: humildad, pobreza, sencillez, naturalidad. Hay historias que cuentan las personas que lo conocieron en San Miguel, que cuando él era sacerdote por ahí, le llevaron, porque él tenía un subcatre donde dormía. Entonces, en San Miguel, pues hay personas también que tienen sus posibilidades, gente de dinero, amigos de él, le llevaron una cama bonita. Le sacaron el catre cuando él no estaba, andaba en una su cosa pastoral ahí, visitando enfermos, qué sé yo. Le sacan el catre y de repente se encuentra con esa cama matrimonial ahí. Parecía estadio, para jugar el clásico. Bueno, perdió el Real. Usted, padre, no, mejor no. Entonces, no nos llevaría mucha humildad. Entonces, llega él y le metieron una refri también y se la equiparon, o sea, con carne, con todo. Claro, es que mira, hay personas que creen que puede agradar a otro dándole cosas. No, eso no es siempre así. No siempre uno necesita cosas, ni siquiera los pobres. Lo que necesitas es comprensión muchas veces. Lo que necesitas es que te escuchen. Lo que necesitas es que te sumes a una causa. Eso es otra cosa. Entonces llega Romero y saca, y esto, y mi cama. Y no encontraba su cama, la de él, no el estadio ese. Entonces, la recuperó. Yo no sé si la quemaron o qué sé yo, pero regaló de nuevo eso. Y de hecho, porque su maestro, que es Luis Chávez y González, cuando muere Luis Chávez y González, normalmente, nosotros en el gremio, como cualquier gremio, tenemos modo de saber, ¿verdad?, el patrimonio de los colegas. Entonces, Luis Chávez y González está igual a él. No tenía mayor cosa. Y Romero menos, no se sabe que tuviera que terrenos, casas, qué sé yo. Todo muy sencillo, muy humilde. Entonces, repite más abajo: siguen a Cristo pobre, humilde y cargando con la cruz. Romero tiene una teología de la cruz bastante fuerte. ¿Qué dice aquí? He visto como providencia de Dios el tratamiento de psicoanálisis. No lo digo yo, lo está diciendo, esa es una cita literal. Que he seguido durante 3 meses. Fíjate que algunos periódicos de aquí quizás sabían ese dato y lo que ponían es: Monseñor Romero está endemoniado. Yo les puedo traer las portadas. Así ponían, pero en la época de él. Y uno le puede decir que le admira eso. No admira, porque a Jesús también decían: no, este actúa bajo el influjo de Belcebú. Decían a Jesús. Entonces, cuando se dice de Romero que estaba endemoniado, hacen un bien, porque la gente cree que hace un mal cuando hace eso. No, lo está identificando con Jesucristo, que también de él decían que tenía un demonio. Entonces, me cambió, ¿verdad? Sí. Vaya, démosle. Ajá. Dice, Monseñor Romero descubre unos núcleos encontrados, dice, en sus reflexiones, en los retiros que él tenía. Primero, hay un rechazo íntimo al prójimo que se expresa en rehuir la socialidad. Ese rasgo de Romero es muy acentuado allá en San Miguel. Sus compañeros que están vivos todavía, los mayores, dicen que así era retraído. Todo esto tiene una explicación. Buscando
el origen, la explicación, Romero cuando estaba pequeñito sufrió una enfermedad de poliomielitis. Eso yo no soy médico, pero uno se mete a leer qué es eso, o sea, cómo los fenómenos, el diagnóstico. Entonces a él no le permitía jugar con sus amigos con normalidad. Eso lo hizo encerrarse en sí mismo. Y eso deviene en este carácter. Además, cuando él ya está escribiendo esto, que es un hombre formado, un hombre fino en su espiritualidad, ¿cómo se le va a ocurrir que va a estar en una changoneta de 30 que están platicando y contando chistes? Obviamente no. Entonces él tiende a hacer sus cosas. Además era un hombre muy ocupado, tenía bastantes cargos en la iglesia. Ahí tiene una serie de explicaciones. Esa primera cosa que él afirma. Veamos lo demás que escribe. Dice, influyen muchos subconscientes del hogar. ¿De cuál hogar? De él, de sus padres. Seguramente cuando él estaba más joven. Dice, influyen muchos subconscientes del hogar trasladados a mis relaciones actuales. Mi carácter tiene muchos rasgos de rigidez, es cierto. Tiene un carácter que no era muy llevadero, según dicen, ¿verdad? Los que lo conocieron en las etapas primeras de su vida. De rigidez. O sea, miren, Romero, por ejemplo, nunca se quitaba la sotana. Esa veste talar que le llaman en italiano, ese vestido negro, no se lo quitaba. Graciano, que fue un obispo gringo, allá en San Miguel era más liberal, muy inteligente también. Entonces lo llevaba a los sacerdotes al mar. Y Romero no se quitaba la sotana ni en la playa. Entonces dicen que Graciano, me cuentan los de San Miguel, que en una de esas salidas, convivencias, todos bañándose, tomando sus bebidas ahí, y Romero en una hamaca leyendo su libro allí de oraciones. Va Graciano con una manguera y lo baña. El obispo. Claro, como broma, ¿no? Y es que fue obediente y se fue a quitar la sotana y ya se metió con los demás. Pero es una historia que cuentan por ahí. Veamos lo siguiente. La inseguridad es otro rasgo dominante de mi psicología, la inseguridad. Es que Romero tenía un fenómeno extraño. Cuando él estaba, digamos así, fuera de los contextos normales de su vida, era bastante tímido. Pero era raro que cuando él estaba en esta posición aquí de frente al pueblo y empezaba a predicar, le sucedía un fenómeno. Porque esas homilías que ustedes pueden leer, que están impresas, no estaban escritas, sino que lo que él tenía era un guión de ideas. Y todo lo que nosotros leemos ahí es lo que el Espíritu, digamos así, pues le inspiraba. Y ahí cambiaba. O sea, era otro, un comunicador, etc. ¿Qué más? Atropellamiento en el trabajo. Esto él lo reconoce en varias partes de que él es un tipo hiperactivo, tiene mucho trabajo. Veamos. Los sueños que analizamos con el psicoterapista. Él acepta que hizo un análisis de los sueños. Ustedes saben que tanto Freud como Jung tienen tratados acerca de los sueños, la interpretación de los sueños. Eso que ustedes sueñan, ya saben que tiene algo que ver con su estado de ánimo, su carácter, todos nosotros, ¿verdad? Se acuesta con hambre, sueña que está comiéndose un pedazo de carne y se está comiendo la cobija. Entonces, 7. En lo estrictamente espiritual, urge intensificar la vida espiritual. Y el cuaderno 2, yo ya me voy a detener, creo yo, ¿verdad? Para las preguntas, veamos qué podemos descubrir. Lo que el mundo necesita en el postconcilio signo del Sermón de la Montaña, dice, no bastan nuevos andamios, faltan santos. Tiene claridad de que la santidad es lo primero. Avancemos. Esto es un retiro en Costa Rica, me parece, ¿verdad? La iglesia no tiene otra razón de ser que expresión de Dios amor. Esto repite mucho en sus homilías, que Él es amor, ¿verdad? Signo, sacramento de Cristo, faz del Padre. Llamar a esto alienación es suicidarse. Con este padre fue el último que se confesó.
Entonces le dijo que él tenía temor de que lo mataran. Y este padre le dijo: no, usted se hizo sacerdote, es obispo, por consiguiente la posibilidad de que lo maten es real. Tiene dos opciones: o se va del país o asume su vocación, ¿verdad? Entonces le dice aquí que el nuncio le había dicho que tenía peligro su vida. Me dio ánimo diciéndome su confesor que mi disposición debe ser dar mi vida por Dios, cualquiera que sea el fin de mi vida. A Monseñor José Luis Escobar nos contó una historia una vez que a mí me gustó. Dice que había mucha gente en un lugar en México, dice él, donde había mucha persecución contra la iglesia y que les avisaron que iban a llegar a maltratarlos, pues a golpearlos. El sacerdote, antes de iniciar la misa, con la cantidad de fieles que estaba, les dijo: miren, he tenido aviso de que van a venir a golpearnos y probablemente nos puedan matar. Entonces no están obligados a quedarse a la misa. Los que sientan que no pueden, pues, o que tienen problemas para afrontar esa posible situación, pueden irse. 3/4 de personas se van y se quedan una tercera parte de la asamblea. Y les dice el sacerdote: sí, nosotros nos quedamos, ustedes son la iglesia. Es decir, ustedes que se han quedado son los que tienen la disponibilidad de afrontar. Ya los demás creen que no lo pueden lograr. Entonces, más adelante dice algo muy interesante. Otro aspecto de mi consulta espiritual que me fue también diálogo con mis compañeros de ejercicio fue mi situación conflictiva con los otros obispos. Pero me gusta, fíjense lo que dice. No sé si está aquí, sí, aquí. Esta radicalidad del evangelio que él explica ahí siempre tiene que traer contradicciones y hasta divisiones dolorosas. Ese hombre tenía carácter. Lo más fácil es, si yo tengo 6 que están contra mí en mi mismo gremio, bueno, yo lo mejor que hago es sumarme a ellos y no voy a entrar en conflicto. Pero aquí no dice eso. Él dice: bueno, ellos dicen son contrarios a mí, estamos en conflicto, pero yo debo ser fiel a ¿qué cosa? A Cristo, al evangelio. Ese es el punto. Es que no, la iglesia no es un restaurante. Pero si vos le preguntas a la gente y el padre Carlos dice: mire, ¿usted cómo quiere la cruz de Cristo? A mí démela con miel de abeja. ¿Y usted cómo la quiere? Con miel de maple. ¿Y cómo que es un pancake? No, la cruz de Cristo tiene un solo sabor. ¿Y qué sabor es ese? La sangre de Cristo. Si le gusta, bueno, si no, retírese. Pero no estamos, este no es un restaurante, no es un delivery. Vamos al final. Mi consagración al corazón de Jesús, que fue siempre fuente de inspiración y alegría cristiana en mi vida. Pongo bajo su providencia amorosa toda mi vida y acepto con fe en Él mi muerte, por más difícil que sea. Totalmente consciente Él, ya en la madurez de su vida. Quiero darle una intención como la quisiera por la paz de mi país. Un patriota. Hasta que los patriotas lo mandaron a matar, y yo les puedo demostrar, no he tenido tiempo, de que Romero es muchísimo más patriota que ellos. Cuando estaba en Roma, claro, como uno es salvadoreño y es patriota también, no entiende eso. Pero si te lo dice otro que no es salvadoreño, ligero, el otro dice: bueno, me dice mi moderador de tesis de doctorado, leyendo esas homilías de Romero, me dice: yo veo que es demasiado patriota. Y mira, tenés razón, le dije yo. Yo le contabilicé cuántas veces citaba la patria, país, patria, nación, una cantidad más todavía que la categoría Dios, ¿verdad? Entonces él dice: por la paz de mi país y por el florecimiento de nuestra iglesia. Aquí es donde yo me quiero finalizar, padre Carlos y su feligresía. Aquí está el problema actual. Ya voy a explicar por qué y cierro. Porque el corazón de Cristo sabrá darle el destino que quiera. Qué precioso eso. Para un teólogo leer eso es una cosa. O sea, dice que Cristo va a saber qué va a hacer con la vida de él. Y ya sabemos lo que hizo. Es santo. O sea, que él lo tenía claro ya. O sea, él no sabía que lo iban a canonizar, pero sabía que Cristo no lo iba a abandonar. Me basta para estar feliz y confiado saber con
seguridad que en Él está mi vida y mi muerte. En Él está mi vida y mi muerte. Que a pesar de mis pecados, en Él he puesto mi confianza y no quedaré confundido. Está citando la Biblia. Y otros proseguirán con más sabiduría y santidad los trabajos de la iglesia y de la patria. Está diciendo que su legado lo van a seguir otros. Y pude haber iniciado con la pregunta que voy a finalizar. ¿Y ustedes por qué han venido a esta conferencia? ¿Tenían deseos de tener alguna noción de la espiritualidad martirial? ¿Descansar un poco de su trabajo? Puede ser. ¿O cuál es el motivo? ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? En lo que a mí respecta, yo debo cumplir este deseo de Romero, este voto de Romero. Que aunque lo maten a él, otros proseguirán con más sabiduría, dice, y santidad los trabajos de la iglesia y de la patria. ¿Estamos haciendo eso? No hay que responderlo, es una pregunta retórica, de docente, de profesor. ¿Estamos haciendo eso? ¿A qué nivel estamos si nosotros midiéramos la aplicación del pensamiento de Monseñor Romero? ¿Al 5% de aplicación? ¿Al 10%? ¿Al 50%? Bueno, muchas gracias por la atención hasta este punto, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, pues. Preguntarle, padre, ¿dónde podemos tener toda la conferencia completa? Fíjese que como es la primera vez que la doy con lo de los cuadernos, no tengo la redacción en prosa. Solo está el Power, con todas las citas. No los analizamos todas. Entonces, yo lo puedo dejar o se la mando al padre. Pero no, el artículo como tal no está hecho todavía. Lo preparamos para la charla ahora. Pero con eso ya se podría hacer un artículo. Pero el Power sí está. En relación a que es un concepto que lo utilizan los islámicos, por ejemplo. ¿Cuál es desde su punto de vista la diferencia del concepto y de la práctica de martirialidad entre el islamismo y el cristianismo? Sí, es una pregunta necesaria en este momento. Esas personas que se llaman kamikazes, los mártires del Islam, hay que explicar que no todo el mundo islámico es terrorista. Eso hay que quitárselo de la cabeza. No alguien porque es musulmán, ergo, se dice en latín, por tanto, terrorista. No. Hay moderados, hay más radicales. Entonces, los que por una causa política y beligerante, es decir, en un conflicto armado, se ponen las bombas y se hacen estallar, las sectas más radicales les llaman mártires, también a ellos. Es la misma palabra. La clave o la diferencia está en que el mártir cristiano no puede autoinmolarse. Desde ahí ya no se puede. Hay diferencia. O sea que es una gracia de Dios. Así se dice. Por eso cuando nosotros escribimos, en mi libro tengo una parte donde explico eso, un libro agotado. Dejo unas páginas para explicar eso. Es eso que está preguntando. Hay que ponerle martirio musulmán o martirio cristiano. Por eso cuando en los títulos de los libros ponemos la teología del martirio cristiano, así se llama mi libro. Eso es importante porque si no hay confusión. El que estableció el criterio, o sea que lo formuló, fue San Agustín en el siglo IV. San Agustín decía, la causa, o la razón por la cual un cristiano es considerado mártir no es por el hecho de ser asesinado, sino por la razón por la cual muere. De hecho, todos los que estamos aquí vamos a morir, primero Dios, pero no todos por la misma causa. Entonces la diferencia está en la causa. Por eso es que en el movimiento guerrillero también en El Salvador se le llamaba mártires a los que morían ahí, y el ejército también llama mártires a sus militares. Pero ¿cuál es la diferencia? Es decir, ellos mueren combatiendo, el mártir no puede hacer eso. Por eso es que la iglesia no puede canonizar como mártir santo a Camilo Torres. Sin embargo, el movimiento revolucionario sí lo considera mártir.
Pero es muy buena esa pregunta para hacer las distinciones. Camilo Torres era sacerdote, como ustedes saben. Y hay otros compañeros de aquí que también se involucraron, ¿verdad?, en el movimiento, tanto militar como guerrillero. Entonces, esa es la diferencia, eso lo decía San Agustín. ¿Por qué lo decía San Agustín? San Agustín tuvo una polémica con un grupo de su época que se llamaban los donatistas, porque su jefe se llamaba, tengo que decirlo, se llamaba Donato. No sé si, no voy a decir eso. Entonces, los donatistas, un movimiento interesantísimo, era socio religioso. San Agustín en uno de sus escritos, pero básicamente en la Ciudad de Dios, de Civitate Dei o Civitas Dei, justifica, aparte de otras cosas de las que habla ahí, pero justifica que el movimiento cristiano forme parte del imperio romano. Y justifica que se deba forzar, o sea, que el imperio pueda forzar a los cristianos a entrar al imperio. En eso Agustín se equivocó. Tiene, qué sé yo, en el 99.9% de los escritos de San Agustín es acertadísimo, pero es un ser humano. Entonces ahí él dijo que es conveniente sumarse al imperio. Políticamente es correcto, pero cristianamente es el desastre para el movimiento cristiano. Segundo, dice que se puede forzar a los católicos a entrar al imperio si no quieren. Es el caso de los donatistas. Los donatistas no quisieron y armaron una revolución y dijeron que no, en el siglo IV, que sumarse al imperio, ser religión oficial del imperio, era traicionar el movimiento cristiano. Entonces los perseguían. El gran error de los donatistas, y aquí vengo a su pregunta, muy interesante, es que los donatistas se declaraban, si había una religión imperial, ellos decían, o sea, un cristianismo imperial, ellos decían, nosotros somos un cristianismo martirial. Nosotros no somos seguidores del emperador, sino que somos seguidores de los mártires. Ellos estaban teóricamente en lo correcto. Y ellos, los domingos, las misas no las hacían en las iglesias, sino que se iban a las tumbas de los mártires. Llevaban comida, en ese tiempo era normal, ¿verdad? San Agustín regañaba a su mamá porque llevaba comida a los muertos, Santa Mónica, pero ese es otro tema. Entonces, esos donatistas que iban al cementerio, no a cualquier muerto, a la tumba de los mártires, ahí hacían la misa. Tenían un movimiento armado, una especie de guerrilla, que le quitaba comida, alimento a los ricos y se los daba a los pobres, siglo IV. Esos señores se llamaban los circunceliones, porque ellos, antes de hacer una cosa de esas, se iban a la tumba de los mártires a orar y hacían sus operaciones. Y entonces por eso San Agustín dijo eso. En eso no se equivocó, en el hecho de que lo que hace a un mártir no es el hecho de morir, sino la razón por la cual muere. San Agustín tenía razón. Pero que haya que forzar o utilizar la guerra santa para obligar a unos católicos a meterse al imperio, ahí no podemos estar de acuerdo. Y los donatistas se equivocaron porque como eran seguidores de los mártires, ellos no tenían mártires en ese momento. Entonces se pusieron de acuerdo los donatistas y dijeron, mira, hagamos una cosa impresionante, realmente impresionante. ¿Quién de nosotros está dispuesto, como que fuéramos nosotros los donatistas, y dice, ¿quién de nosotros está dispuesto a que nosotros finjamos que lo matamos, pero de hecho lo matamos, y después decimos que es mártir? Lo hicieron, hay datos, o sea, hubo algunos que dijeron, yo me ofrezco. Era un fanatismo alto. Entonces dijeron, yo me ofrezco, entonces simularon el martirio, pero después investigaron y vieron que no, que nadie había perseguido a ese donatista, sino que él mismo se había prestado y lo mataron, y decían, el mártir, no era mártir. Ese fue el problema, pero la pregunta está bien puesta así. No sé, ¿tenemos otra? Pregunten, aquí hay. Buenas noches, muchas gracias. Yo vine aquí porque en la parroquia se nos ha inspirado conocer a Monseñor. Yo no lo conocía realmente. Cuando lo proclamaron beato, no sabía realmente quién era él. Y lo he ido descubriendo aquí en mi parroquia. Usted nos ha presentado la esencia de un hombre, y como usted muy bien lo dijo, antes hombre y después sacerdote.
Y veo en lo que usted nos ha expresado un hombre con una naturaleza sencilla. Dice, yo soy inseguro, y buscaba ayuda para resolver sus inseguridades. No era un superhombre, era una persona como nosotros, con la capacidad de reconocer sus limitaciones. Y ahora en su charla yo he comprendido la expresión, con tu todo y mi nada haremos algo, porque él se reconocía así, no tengo nada, pero contigo soy todo. Muchas gracias. Sí, eso, bueno, yo diría que en ese libro último que escribí yo dedico unas 10 páginas, me apoyo en Antonio Gramsci, el italiano, pero para la parte de lo que él entendía, que es un teórico bueno para entender qué cosa es una ideología. Ese es un problema, lo que ella menciona es un problema muy serio. Existe, vaya, yo pongo ejemplos cuando explico a los niños, yo digo, mira, ¿y de qué color es este fondo de esta pantalla aquí? ¿Ustedes de qué color lo ven desde ahí? Parece que es blanco, ¿no es cierto? Si ¿de qué color es? Es blanco, decimos todo. Pero como yo soy ideólogo y tengo conocimiento de manipulación de masas, etc. Y digo, ya no pregunto en público, sino que voy, como hicieron los jefes de los sumos sacerdotes, escribas y fariseos en tiempo de Jesús, hicieron lo que yo voy a hacer en este momento en el ejemplo. Le digo al padre, mire padre Carlos, pregunto a él porque está en primera fila aquí, es estudiante aplicado. Entonces, mire padre, cuando yo pregunte de qué color es esta pantalla, usted diga que es, no puedo decir un color porque aquí la gente todo lo relaciona con la morado, voy a decir por la cuaresma, ¿va? Mire, diga que es morado. Y él me dice que es un sacerdote honesto, ha estudiado moral. Imagínate, es como que le estés explicando a un destazador cómo arreglar una vaca allí para... No, hombre. Y le digo yo, mire padre, cuando yo le pregunte, usted diga que es morado, que es morada. Y él me dice honestamente, éticamente, no padre, eso no es morado, eso es blanco. Padre, mire, si usted dice que es morado, según unos intereses que yo tengo para que usted diga eso, yo le voy a dar a usted $10,000. Imagínate que yo voy preguntando y le pregunto a 1,000 gentes, por ejemplo, ¿ustedes creen que de esas 1,000 gentes alguno me va a aceptar mi propuesta? Ese uno que acepte ya fastidió ese conglomerado. Eso es lo que hace un ideólogo. Entonces no, si ustedes son honestos, ¿de qué color es esta? Es blanco. No, pero es que mi compadre dice que es morado y el padre dice, y como él está revestido de la gracia de Dios, es un sacerdote, ¿y cómo le voy a contradecir yo? Aquí ya me iba a calentar yo. Que no friegue el padre. Esta babosada es blanca. Y si él quiere que siga pensando, pero yo, si soy honesto, voy a respetar la verdad en su forma histórica, no en la interpretación de la historia, no, en su forma histórica. Entonces yo aquí puedo hacer una serie de preguntas, pero esta sede, aquí estoy en el centro del corazón urbano de San Salvador, hombre. Pero si yo ayer que estaba en San Miguel a 300 personas les pregunto, levánteme la mano, ¿quién de ustedes no tiene seguro social? ¡Fum! Como el 60% sin seguro social. Desde el gobierno. Y les digo yo, bueno, ¿y quién ha establecido que unos puedan tener seguro social y otros no? ¿De dónde ha salido eso? Y si somos más radicales todavía, ¿y cómo es que unos podemos pagar un seguro privado más caro que el estatal y otros no? ¿Y por qué el privado tiene que ser de mejor calidad que el otro estatal? Lo mismo en la escuela. Porque hay gente en este país que se dedica a eso, como dice Jaime Sabines, y tampoco puedo decir la frase como es por la sede en que estoy. Jaime Sabines dice, hay políticos que tienen la capacidad de transformar el estiércol en esencias aromáticas. Jaime Sabines, pónganlo allí y ahí les va a tirar el poema completo. Tlatelolco creo que se llama el poema, 68, que se refiere a la masacre en México. Entonces, esa parte todavía hay que trabajarla mucho.
con mucha caridad, pero con mucha honestidad. Para eso se requiere cultura y el país no tiene todavía el acervo cultural formal para hacerlo. O sea que eso funciona así, la manipulación, porque falta criterio. Y la gente lo primero es alimentarse, ¿verdad? Y hacer sutil en los análisis, eso requiere lectura, requiere otras cosas. Sí, padre. Su pregunta de quién se ofrecería a ser mártir aquí en este auditorio interpela bastante, ¿no? ¿Cómo? Cuando lo planteaba como broma de quién se ofrecería a ser mártir, ¿no? Digamos una ironía. Y claro, al ver el último cuaderno, la manera en que San Óscar Romero asume, casi que por elección, su martirio, entendiendo que es una gracia, como planteaba al principio, me estaba acordando de una película de Martin Scorsese que se llama Silencio, donde mandan a unos sacerdotes a evangelizar a Japón, no sé si era siglo XVI o una cosa así, y en una parte le pedían a los sacerdotes que apostataran virtualmente, digámoslo así, no les pedían que de corazón lo hicieran, pero que políticamente dieran un mensaje a la población de que ellos renunciaban a su fe con un gesto tan sencillo como pisar una imagen de la Virgen María o pisar un crucifijo. Y claro, en ese ir y venir de la película hubo uno que se negó y murió martirizado. Lo martirizaron. Y hubo otro que dijo no, al final, después de mucha resistencia, accedió, pero en el fondo al final se descubre que él continuó clandestinamente evangelizando a la población. Entonces mi pregunta es, si alguien que se dice ser cristiano de alguna manera accediera a las presiones políticas o sociales, ¿podría ser tildado de cobarde o poco cristiano? En el momento que lo hace, sí, pero usted sabe que el movimiento cristiano no nació ayer, vamos entrando al siglo XXI, y esa pregunta que usted está planteando ya tiene respuesta histórica, ya tiene respuesta. De entrada, pues, digamos, en el sentido común, sin entrar, luego entro en la especialidad de la respuesta. Si nosotros nos atenemos al sentido común cristiano, esa persona quería salvar su vida, la persona que accede, pero después sigue evangelizando. Es un instinto de conservación. Entonces él considera, o ella, que no está en condiciones de ser mártir. Pero sin embargo mantiene ese sentimiento. Puede considerarse traidor si en el momento que reniega es traidor. Y así lo ve la tradición cristiana. Ahora le voy a explicar la parte técnica. Entre el siglo II y el siglo VI se tipifica la respuesta a su pregunta. Habían niveles. Y voy a poner el ejemplo de Rutilio Grande. En el caso de Rutilio Grande, iban con él un anciano, un adolescente y 3 niños. Esa es la noticia completa. Los que han sido beatificados son el padre Rutilio Grande, jesuita salvadoreño, Manuel Solórzano, el anciano, y Nelson Rutilio, el adolescente. ¿Y por qué los otros 3 no, los otros 3 niños? Ahí viene la respuesta técnica. Esos 3 niños que estuvieron en la balacera, pero que no les cogió ninguna bala, ellos no son mártires. Porque para ser mártir es necesario dos cosas. No, ya expliqué lo de Agustín. Primero, morir. Y segundo, tener conciencia de la razón por la cual estás muriendo. Son las 2 cosas. Ellos tenían conciencia de la razón por la cual podían morir, porque ellos en su visión, en su cosmovisión, son cristianos, es decir, son amigos de los que van, y fueron asesinados esos 3 niños, pero no mueren. ¿Cómo se le llama a eso entonces? Ellos se llaman confesores de la fe, se llaman. Es un cristiano que está amenazado y en
inminente peligro de ser asesinado, pero no es asesinado. Fíjate que eso nadie ha hablado. Pues sí, porque para eso se requiere la especialidad. A ellos se les llama confesores de la fe. Si nosotros buscamos a esos 3 niños, que ahora seguramente son adultos, no sé si viven, eso no lo sé, se les puede explicar eso. Y el obispo del lugar, que es Monseñor Alas Escobar, puede presentarlos a ellos como confesores de la fe, si ellos quieren, y si el estilo de vida que llevan actualmente coincide con el hecho originario, que fue el intento de asesinato. Hay otras clasificaciones. Por ejemplo, en el Imperio Romano forzaban a todos los cristianos a ofrecer sacrificios a las divinidades de ellos, del panteón romano. Entonces, cuando eso se hizo burocrático, habían procuradores de los que andaban obligando con los soldados a los católicos, a los cristianos, que ya existía un trámite, ¿verdad? Como a todo el que ofrecía incienso a esa divinidad le daban un papel, un comprobante, decía, donde fulano de tal, ¿verdad? El padre Chopin ya le echó incienso al dios Apolo o a Dionisio, Baco. Y aquí está. Y entonces cuando ya me capturan otra vez los soldados, porque ellos no saben, ¿verdad? Voy yo a mi bolsa, miren señores, yo ya estuve, ya le eché incienso a esos pedazos de madera que tienen ustedes ahí. Sucedía algo extraño, no extraño, muy común también en El Salvador. Había gente cristiana que conseguía con sus amigos romanos, les decía, ahí conseguíme un papel de aquel, porque si no me van a agarrar los policías, me van a dar unas patadas, qué sé yo, me van a golpear, ¿verdad? Me van a querer obligar, y yo no quiero hacer eso. Entonces conseguíme el papel. Ese papel se llamaba libello, con B y doble L, libello, y era un salvoconducto. Entonces a los que hacían eso, sus hermanos cristianos les habían puesto apodo y clasificación, eran los libellatici, es decir, todos aquellos que consiguieron un documento para evadir la ley. Y a todo aquel que fue obligado a echarle incienso y no conseguía el papel, o incluso si lo conseguía, pero no lo mataban, ese se llamaba turiferatici, porque ese incensario que usa el padre en las solemnidades tiene otro nombre, se llama turibolo, creo, ¿verdad? Y en latín se dice eso, turiferatici, el que ofrecía, ¿verdad? Pero no le daban el papel, pero había prueba de que hizo eso. Entonces habían clasificaciones, según la pregunta que usted hizo, ¿verdad? Confesores de la fe, decíamos libellatici, turiferatici.